Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro. Vamos a conocer de forma breve una corriente llamada positivismo, un tema de la materia Seminario 1 del Doctorado en Educación. ¿Quién les habla? Aymara Harrington. Comencemos preguntándonos ¿qué es el positivismo? Se comprende el positivismo como una visión epistemológica que expresa una forma de entender una teoría del conocimiento. ¿Cómo inicia la historia del positivismo? El positivismo inicia con las ideas de Saint-Simon, cuando utiliza el término para designar el método científico y su extensión a la filosofía. Más tarde, en la segunda mitad del siglo XIX, Augusto Comte lo utiliza para designar un gran movimiento filosófico. Muy bien, ahora veamos cuáles son los postulados de esta importante corriente del positivismo. Tenemos que la ciencia es el único conocimiento válido y los hechos los únicos objetos posibles del conocimiento. Así pues, la filosofía no posee un método diferente de la ciencia. Y la tarea de la filosofía es encontrar los principios generales comunes a todas las ciencias y utilizar estos principios como guías para la conducta humana y como base de la organización social. El positivismo sostiene que existen límites para nuestro saber, como para nuestro no saber. Por esto, el positivismo limita el valor del conocimiento al campo de la experiencia, vale decir, a los fenómenos y sus relaciones. Restringe su acción a las ciencias positivas, considerando solamente los hechos, puesto que no podemos conocer la esencia de las cosas, las causas primeras y los fines últimos. Debemos concretarnos así a la observación de los hechos, de los fenómenos, experimentar en ellos, compararlos, ver sus semejanzas y diferencias, buscar sus relaciones constantes y determinar las leyes de producción. El positivismo elimina toda consideración ajena a las leyes y a las relaciones que se observan entre los fenómenos. El positivismo se concreta así a las ciencias especiales y su filosofía procede como estas ciencias particulares, ocupándose exclusivamente de los hechos. Para el positivismo, los hechos, que son los fenómenos, deben ser explicados por medio de otros hechos. De este modo, queda excluida la posibilidad de toda metafísica, que es la disciplina filosófica que se ocupa de las esencias del ser de las cosas en sí. El positivismo, en consecuencia, niega la existencia o inteligibilidad de fuerzas o sustancias que van más allá de los hechos y las leyes comprobadas por la ciencia. Se opone a cualquier tipo de metafísica y en general a cualquier procedimiento de investigación que no sea reducible al método científico. El positivismo hizo de este clima un programa filosófico, es decir, un proyecto universal para la vida humana. Las principales fuentes filosóficas del positivismo son las obras de Francis Bacon, los empiristas ingleses y los filósofos de la Ilustración. Pero el clima cultural que lo hizo posible fue el de la Revolución Industrial del siglo XVIII y la gran ola de optimismo que suscitaron los primeros éxitos de la tecnología industrial. Exaltó la ciencia sin preocuparse por las condiciones y los límites
de la validez de la ciencia y proclamó que no solo la ética y la política, sino también la religión, se convertirían en disciplinas científicas. En una dirección, esto condujo a un intento de establecer una religión positiva, en lugar de las religiones teológicas tradicionales. Ahora veremos que hay dos tipos fundamentales de positivismo. El positivismo social con un carácter supuestamente práctico político. Este deduce el progreso de una consideración de la sociedad y la historia. Comte y John Stuart Mill son los principales representantes del positivismo social. Luego tenemos el positivismo evolutivo, con un carácter supuestamente teórico. Este positivismo evolutivo deduce el progreso de los campos de la física y la biología. Herbert Spencer es el principal representante del positivismo evolutivo. Pero también tenemos un tercer tipo, el positivismo crítico, también conocido como el empiriocriticismo. Este debe distinguirse tanto del positivismo social como del evolutivo. Las formas contemporáneas de positivismo, positivismo lógico y neopositivismo, están directamente conectadas con el positivismo crítico. Los tres estadios, según Comte, vamos a conocerlos ahora. Está el primer estadio, el teológico, que se trata de la edad de los dioses o del Dios. Este a su vez se va a dividir en tres subestadios, que son el fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo. Veamos, estos tres estadios son, en una primera, llamada la infancia de la raza, que el hombre trataba de explicarse instintivamente los fenómenos cuyas causas le eran desconocidas, atribuyéndolos a objetos, a pasiones y afectos análogos a los de los seres humanos. Es decir, dotaban a los objetos físicos de vida, pasiones y voluntad de una manera vaga. Esta mentalidad animista representó lo que Comte llamó el estadio del fetichismo. En una segunda opción está, con el transcurso del tiempo, las fuerzas que animaban inmanentemente los objetos fueron proyectadas al exterior en la forma de los dioses y diosas del politeísmo. En un tercer estadio está las divinidades de la religión politeísta, que fueron fusionadas en el contexto del Dios único del monoteísmo. Ahora pasamos a un segundo estadio, que Comte lo llama el estadio metafísico. Este es la transformación de las deidades personales o de Dios, de ese Dios único, en abstracciones metafísicas. Es decir, que en el estadio metafísico, en vez de explicar los fenómenos en términos de la actividad de una voluntad divina, la mente recurre a ideas ficticias, tales como las del éter, los principios vitales y así sucesivamente. El paso del estadio teológico al metafísico se produce cuando el concepto de una deidad sobrenatural y personal es sustituido por el concepto de la omniabarcadora naturaleza, y cuando las explicaciones se hacen ya en términos de entidades abstractas de uno u otro tipo, tales como fuerza, atracción y repulsión. Así llegamos al tercer estadio, el estadio que es el positivo, o sea, el del enfoque
maduro o mentalidad científica. Aquí no se intenta ya encontrar últimas causas explicativas ni discutir la real, pero inobservable esencia íntima de los seres. La mente se interesa por los fenómenos o hechos observados, subsumiéndolos bajo leyes generales descriptivas, tales como la ley de la gravedad. Estas leyes coordinantes y descriptivas posibilitan las predicciones, lo que connota al conocimiento real y positivo. Es precisamente la capacidad de predecir y así, dentro de unos límites, la de controlar. El conocimiento positivo es real, cierto y útil. Ahora, podemos agregar desde una visión científica que el positivismo se presenta, primero, como método. Se aplica a la investigación científica y filosófica. Segundo, como sistema. Comprende un conjunto de afirmaciones acerca del objeto de la ciencia. Esta doctrina comprende no solo una teoría de la ciencia, sino también una reforma de la sociedad y una religión. Para algunos, el positivismo era una doctrina del saber. Para otros, era una norma para la sociedad y una regla de vida para el hombre. Es decir, en un sentido amplio puede decirse que el término positivismo designa toda doctrina que pretende atenerse a lo positivo y no a lo negativo. Para Comte, positivo es inseparable de relativo, de orgánico, de preciso, de cierto, de real. La filosofía positiva se contenta con las realidades apreciables por el organismo a través de los sentidos. Por esto es real. Elimina toda inquisición sobre lo absoluto. Por esto es relativo. Así, inclina el espíritu hacia lo útil, poniéndolo en condiciones de aprovechar el curso de los acontecimientos. El positivismo es una teoría del saber que se niega a admitir otra realidad que no sean los hechos y a investigar otra cosa que no sean las relaciones entre los hechos. Conozcamos un poco de sus fundamentos. Se fundamenta en el positivismo lógico o empirismo. Asume la objetividad como única vía para alcanzar el conocimiento. Es decir, considera al conocimiento científico como sinónimo de descubrimiento de las relaciones causales que existen entre los fenómenos. La naturaleza de la realidad parte del principio de que la realidad es objetiva, estática, fragmentable, convergente. Así, sostiene que la naturaleza de la información es factible de ser traducida a números. La finalidad de la investigación procura explicar, predecir, controlar los fenómenos, verificar teorías. También establece leyes para regular los fenómenos libres de contexto y tiempo, deductivas y cuantitativas. Las relaciones que mantiene son de independencia y neutralidad. El investigador asume un punto de vista extremo, impersonal, y se enfrenta al sujeto como objeto de investigación. Guarda distancia con el objeto del estudio con el propósito de no sesgar los resultados. La teoría y la práctica constituyen entidades distintas. Entre los criterios de calidad, asume como tales los de validez, confiabilidad y objetividad. Ahora bien, las técnicas, instrumentos y estrategias aplica procedimientos cuantitativos, tales como
medición de test, los cuestionarios, la observación y la experimentación. Entre los análisis de datos realiza análisis cuantitativos, fundamentados en la estadística descriptiva e inferencial. Esta corriente del positivismo presenta ventajas, que son la propensión a servirse de los sujetos de estudio. El investigado se limita solo a responder. Y entre las desventajas que presenta, son débiles en términos de validez interna, pero fuertes en términos de validez externa. Los resultados son generalizables a la población. Y hasta aquí llegamos con nuestro encuentro. Gracias por escucharnos.